exploramos cómo el deporte y la salud mental se entrelazan para transformar vidas, especialmente dentro de la comunidad LGTBIQ. Nos acompaña Kiko Mengual, psicólogo deportivo, con quien hablaremos sobre los desafíos y oportunidades únicas que el deporte puede ofrecer a nuestra comunidad. Prepárate para descubrir herramientas, experiencias y perspectivas que te inspirarán a cuidar de tu mente mientras fortaleces tu cuerpo. Bueno, hola Kiko, desde Valencia. Bienvenido a nuestro podcast, que ya teníamos ganas de tenerte de invitado. Te tenemos como colaborador, ya hemos hecho un taller contigo en Valencia sobre deporte y salud mental. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del deporte y la salud mental. ¿Cómo estás, Kiko? Hola Carmen, bien, pues aquí en Valencia disfrutando del tiempo que hace y con ganas de seguir con más talleres y colaborando de todas las formas que podamos, claro. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema muy interesante, que yo por lo menos lo veo también para mí, porque estoy en esa etapa de la vida, creo que como que hay ganas de hacer deporte, pero se tiene la motivación y si se ven a lo mejor los beneficios que se puede tener en la salud mental de uno, de una misma, pues puede ayudar mucho, ¿no? A la motivación y al hacer, ¿no? Mira, yo empezaría preguntándote cuál es la relación entre la práctica deportiva y el bienestar mental, ¿no? Sobre todo dentro de la comunidad, aunque digamos que lo podemos generalizar también. Mm. Sí, a ver, desde un punto de vista general, ¿vale? El deporte siempre tiene unos beneficios generales sobre la salud y en específico sobre la salud mental. El primero de ellos que podemos encontrar, o el más común o del que más se habla, es la reducción del estrés. O sea, a través del ejercicio físico liberamos una serie de endorfinas y de serotonina, lo cual está directamente relacionado con la reducción y un mejor manejo del estrés. O sea, simplemente empezando por ahí ya sabemos que va a tener un efecto positivo. Luego hay muchísimos otros factores como la mejora de la autoestima o la mejora de la calidad del sueño o incluso está muy relacionado con la mejora de la depresión. O sea, los beneficios de realizar deporte son muchísimos y al final siempre yo como psicólogo deportivo, uno de mis principales trabajos o uno de mis principales vías de actuación a nivel social es la promoción del deporte. O sea, para mí es básico. Has nombrado lo de la autoestima, uno de los talleres clave y estrella que tenemos en la plataforma. ¿En qué sentido mejora la autoestima al hacer deporte? Pues está también un poco como muy relacionado con el tema de la depresión, ¿vale? Pero cuando realizamos deporte, la depresión, vamos a decir, es un anclaje en el pasado, ¿vale? Ujú. El deporte es una de estas cosas que nos hacen vivir el presente en el momento. Porque cuando estoy realizando deporte, el mismo deporte me exige poner toda mi atención en el presente, por lo que me libera de ese pasado que está relacionado con la depresión, por ejemplo. El que yo esté centrado en el presente y en todos los deportes, cuando se tiene una práctica regular, llega un punto en que todo el mundo encuentra que está mejorando en ese deporte. El tener un sentimiento de mejora y de avance, ¿vale? Nos ayuda también a mejorar nuestra autoimagen y, por ende, pues tiene una consecuencia directa en nuestra autoestima. Ujú. O sea, hablando desde un punto de vista individual. También el deporte, muchos de ellos se practican en compañía o son deportes colectivos, los cuales implican una compañía directa en la práctica del ejercicio, de la actividad física o del deporte. Y esto también tiene un factor mm, muy importante sobre la autoestima. En estos casos también hay que vigilar porque puede tener un factor negativo también, pero el factor positivo que puede tener el realizar un deporte colectivo es muy grande, sí. Claro, porque te ayuda también a motivarte, ¿no? Si ves que el otro lo hace mejor que tú o puede hacerlo y tú no llegas, es lo que te refieres con el factor negativo, ¿no? El hecho de decir, yo no puedo, ¿por qué? Y se me va la motivación, pero también Sí, te puede ayudar a mejorar, ¿no? eso es. O sea, la competencia dentro de un deporte colectivo puede ir bien, puede ir mal,
pero al final yo pongo más hincapié en el posible factor negativo exactamente por esos temas de las comparaciones. Las comparaciones siempre son malas Ujú, y al final si entramos en un deporte, para practicar deporte de equipo, porque creo que me voy a encontrar en un entorno seguro y luego mi mente se va a la comparación y lo que hago es compararme y sentirme mal, no está teniendo el efecto positivo que pretendía en ujú. principio. Por lo que al final muchas veces es cuestión de perspectiva y saber qué objetivos tengo yo conmigo mismo a la hora de practicar un deporte. Ujú. Claro, también lo que esperes de ti mismo, ¿no? O sea, Si te exiges claro, demasiado, la autoexigencia tampoco es buena. muy bien. O sea, hay distintos niveles a la hora de la práctica deportiva. Estaría, pues yo diría, hablaría de niveles de iniciación, niveles amateur, en los que ya la gente tiene una experiencia en el deporte, y luego ya vienen los niveles semiprofesionales y profesionales de alto rendimiento. Ujú, Según el objetivo individual que tú tengas, las exigencias tienen que ir en paralelo. Cuando yo tengo exigencias mucho más altas, que a lo mejor en el nivel en el que yo practico o los objetivos que yo tenía al empezar a practicar un deporte, me pueden llevar a la frustración, a la comparación y no es nada positivo, la verdad. ujú. Y dinos, Kiko, ¿cómo puede ayudar el deporte precisamente a combatir ese estrés que has nombrado antes, o la ansiedad, ¿no? Que también es lo que se dice un exceso de futuro. Mm. Y cómo puede también ayudar el deporte a combatir los efectos de la discriminación. Sí, pues empezando por temas de ansiedad y estrés, eh, una de las cosas que todo deporte o actividad física conlleva, como bien dice, una actividad física. Cuando estamos realizando actividad física, activamos nuestro sistema respiratorio de una forma que no lo solemos hacer, por lo que nos ayuda a regular la respiración y regular la respiración siempre tiene un efecto positivo en la regulación del estrés y la ansiedad. Simplemente aprendiendo a mejorar nuestra forma de respirar, vamos a mejorar nuestra forma de gestionar el estrés. Por una parte, el deporte puede tener un efecto positivo en el estrés y la ansiedad de esa forma. Como bien hemos nombrado, el deporte me lleva al presente y me aleja de ese futuro que estoy prediciendo a todas horas cuando estoy en un proceso eh, ansioso o de estrés Ujú, y al final pues el que yo esté focalizando en el presente, que yo ahora mismo deje de tener esos pensamientos intrusivos que me están creando ese mm, malestar o sufrimiento, ¿vale? Me ayuda a tener un refugio. Eh, yo a nivel personal puedo contar que mi vía de escape de gestión emocional cuando tengo algún proceso de estrés o estoy en una época de mi vida en la cual tengo muchísimas cosas y me siento en un momento de descontrol porque el estrés que estoy teniendo me desequilibra, mi vía de escape para ayudarme a regular y a ordenar mis pensamientos, por ejemplo, me pongo en la bici ujú. 2, 3 horas y esas 2, 3 horas que estoy pedaleando se me ordenan solo los pensamientos. Luego vuelvo y cuando vuelvo es como que todo está más claro. Como Y nuevo. resulta. Sí, parece como magia, pero es algo que siempre promociono, que intento hacer que la gente lo haga también, porque ya no solo en mí, muchísima gente con la que trabajo tiene esos efectos. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando estuve en su momento estudiando para el selectivo, la única forma que tenía para poder dormir era irme a correr. Si no me iba a correr, aunque fueran las 2 de la mañana, no podía dormir Ujú, por la cantidad de pensamientos que te invaden en esos momentos de que estás jugando, vas a entrar en la carrera, tienes que sacar nota, mm, tienes unos tochos para estudiar increíbles. Además, en esos momentos me pillaba jugando a fútbol también, haciendo muchas cosas y al final es una forma de liberar toda esa tensión extra que se nos acumula muchas veces en el día a día. ujú, ujú. Eso es un buen consejo. Creo que lo voy a intentar también antes de irme a dormir, porque Mm. últimamente duermo fatal.
Creo Sí, o que sea, es como lo que decía de la respiración consciente. Una de las cosas que yo lo disfruté muchísimo en el taller que hicimos en Valencia, que tuviste precisamente un sector, una parte del taller fue solamente para esa respiración, para respirar de manera consciente, ¿no? Qué diferencia más grande cuando lo hacemos de esa manera, que mm, estamos en el aquí y el ahora también, ¿no? Que es eso es. lo que dices tú, que beneficia tantísimo. Sí, la respiración en casi todas las técnicas de meditación, en todos los tipos de meditación, mindfulness incluido, la respiración, el aprendizaje de la respiración consciente y que sea una respiración diafragmática es como la base. O Ujú, sea, para poder empezar a ser conscientes de muchísimas cosas, tenemos que empezar por ser conscientes de nuestra respiración, porque eso pues, nos ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora, nos ayuda a separar pensamientos que no tienen que estar con los pensamientos con los que yo voy a trabajar ahora mismo. Y cuando estoy realizando deporte, el ayudarme a abstraerme del exterior y centrarme en lo que yo estoy haciendo ahora mismo, si por ejemplo estoy jugando a fútbol, el que yo me esté centrando en cómo mi pie golpea la pelota cuando estoy corriendo y avanzando, mi cerebro se está centrando en toda la inteligencia motriz que necesita tener para que el movimiento sea fluido, que mientras estoy corriendo y del pase no baje la velocidad, ¿vale? Está pendiente de otras cosas ujú, directamente relacionadas con el rendimiento y no con los pensamientos que pueda tener fuera del deporte. O sea, ujú. por eso tiene muchas veces ese efecto tan burbuja, digamos. Al cerebro le requiere un trabajo muy grande el estar midiendo la velocidad a la que viene la pelota, la velocidad a la que yo corro, cómo controlo la pelota, cómo la paso, a qué velocidad va mi compañero, a qué velocidad tengo que pasar la pelota. Son muchos pensamientos y muchas cosas que tiene que procesar el cerebro y cuando estoy trabajando y centrado en eso, no hay espacio para más. Ujú, Por eso me ayuda tanto el deporte a lo mejor a centrarme en el momento, ujú. por la exigencia a nivel motriz, de pensamientos. O sea, al final es una forma de trabajar en algo específico y no quedarme Sí, en sí. las Y qué nubes. importante es entrenar eso, ¿no? El estar en el aquí, el ahora, en ese poder de la atención. Es fundamental. Kiko, si nos centramos en las personas LGTBIQ, ¿qué barreras suelen enfrentar al intentar participar en actividades deportivas y cómo pueden superarse esas barreras? Pues la verdad es que sí que hay una pequeña, según la persona, barrera frente a la realización de deportes y deportes colectivos por parte de gente del colectivo, porque muchas veces vienen con temas de historias pasadas de discriminación, porque muchas veces también hemos muy entendido el practicar deporte con practicar fútbol. Es como algo muy extendido. En Ujú, los colegios, si haces deporte, haces fútbol, no haces otra cosa. Y muchas veces es un relato muy común dentro de la gente del colectivo el haber sufrido discriminación o el haber sido apartados o cuando a la hora de elegir el equipo soy el último que eligen o me eligen de portero. Esto al final me crea unos sentimientos de no pertenencia o de no eficacia ante ujú, una situación, lo cual tiene en ella en nuestra autoestima. De cara a un futuro, muchas veces las personas que han padecido este tipo de problemas durante su desarrollo tienen una perspectiva de negación hacia la realización de cualquier tipo de deporte o de actividad física por los pensamientos que les retraen. ujú, En este sentido, pues gracias a cómo está evolucionando todo, han aparecido pues muchísimos clubs que van dirigidos eh, muy específicamente a la gente del colectivo en ese sentido, en el sentido de la creación de entornos seguros donde practicar deporte con gente con la que yo me siento cómodo, con la que comparto muchísimos puntos en común y con la que al final pues voy a crear todo un nuevo sistema de relaciones a nivel social desde el deporte. ujú. Eh, Desde el deporte todas esas relaciones se refuerzan mucho porque a nivel social el sufrimiento compartido une mucho.
Ujú. ¿vale? Entonces, cuando estás haciendo deporte y, por ejemplo, a lo mejor estamos entrenando y estás corriendo o estás con una bici subiendo una montaña y miras al de al lado y nos miramos los dos con la cara y sudando y es como, vale, estás igual de muerto que yo. Y eso une mucho. Y a nivel deportivo, claro, cuando se crean estos espacios seguros dentro del colectivo, están teniendo muchísimo éxito y solo hacen más que crecer y aparecen nuevos. Ya te digo, yo creo que el efecto tan positivo que está teniendo en la gente que entra. Y al final que la gente entre, tenga esa sensación de bienestar y lo vaya comentando, el simple boca a boca es lo que Ujú, está haciendo que todos estos clubes deportivos estén creciendo y ujú. vayan a más. O sea, y yo creo que van a ir a más sin parar. Sí, sí, y debería, porque es una maravillosa iniciativa. Estas actividades inclusivas, ¿no? Ayudan en pues en lo que tú dices, el formar equipo, el equipo también, el sufrir juntos, ¿no? Lo que se suele decir mal de muchos consuelo de tonto, pero es así, es que te ayuda también Sí, sí. bueno, a ir desarrollándote tú por tu vía y a tu manera. Entonces, ¿tú cómo crees que en la construcción de esa confianza y de esa autoaceptación, ¿no? Que es, pues, son dos de los pilares y del talón de Aquiles, digamos, de la comunidad, Mm. dentro del colectivo, ¿qué papel juegan estas actividades inclusivas? Pues te diría que juegan un papel muy importante, ¿vale? Como te he explicado antes, al final a nivel de autoestima, muchísima gente, a lo mejor del colectivo, antes de empezar a realizar deporte, vienen en un punto de autoestima muy bajo, ¿vale? O en un Ujú, momento en el que sienten que tienen una autoestima muy baja, o en relación al deporte, su autoestima se siente baja, ¿vale? Digámoslo de esa forma. Y viene un poco a lo mejor dentro del concepto de autoestima. El concepto de autoestima está relacionado directamente con cuatro eh, conceptos, ¿vale? Que digamos que serían la autoimagen, el autoconcepto, la autoaceptación y la autoeficacia, ¿vale? ujú, El sentimiento de autoeficacia o la capacidad propia de ser eficaz a la hora de resolver problemas de cualquier tipo. Este es donde viene el problema cuando era pequeño, he sentido que me han apartado porque me hacían sentir que no era eficaz ujú, realizando deporte. ¿Qué pasa? Que yo a la hora de realizar deporte, mi sentimiento de autoeficacia desaparece, ¿vale? Y solo aparece el de autoaceptación, que me hace ver que tengo muchos fallos, que no soy bueno, que no sirvo para hacer deporte, y como me hace aceptar eso de mí, creo un concepto distorsionado en el cual yo no sirvo para hacer deporte, ujú, ¿vale? Esto es lo que conforma la autoestima, por lo que si en un principio el concepto de autoeficacia se ha venido frustrado y es lo que me ha hecho bajar tanto mi autoeficacia, o sea, mi autoestima, perdón, en el momento empiezo a realizar deporte, como bien he dicho, cuando hace un mes, 2 meses, 3 meses que regularmente realizo el mismo deporte, empiezo a ver que mejoro. Y ujú, el sentimiento de autoeficacia reaparece. Cuando reaparece el sentimiento de autoeficacia, mi autoconcepto mejora. Porque ujú, empiezo a ver una persona o empiezo a concebir de mí mismo una persona que es capaz de realizar deportes, que es capaz, que se ve capaz de correr y cada vez verse mejor, que es capaz de socializar, que es capaz de muchísimas cosas que antes de hacer deporte a lo mejor ni siquiera se había planteado. Por eso al final creo eh, que se creen estos espacios seguros, que se promocionen y que se pongan en uso, siempre va a tener un efecto positivo a nivel social, siempre. ujú. Claro, lo que tú dices, me ha gustado mucho lo que has dicho. Me da lo que yo he entendido, ¿no? Todos tenemos potencial a la hora Eso de es. el practicar deporte y el poder practicarlo bien y el quedarnos ahí. Pero yo creo, y creo que hablo por muchas personas, creo que por mí también, em, ¿cómo llegamos a permanecer en ese estado hasta que vemos la mejoría? Porque yo creo que ahí está el problema, ¿no? Se tira la toalla demasiado rápido. Mm.
Sí, ¿Cómo podemos quedarnos ahí? ¿Qué puede ayudarnos a permanecer en ese estado hasta que vemos esa mejoría y nos vemos eficaces y capaces? yo te diría que es cuestión de persistencia. Y al final ahí viene, justo en esos temas trabajo mucho a nivel de rendimiento deportivo, Tengo que pedir cita porque contigo. Aquí. sí, porque justo has tocado un temita muy bueno. La verdad es que es una de las cosas que trabajo mucho, ¿vale? Porque desde psicología deportiva hay una ley que se dice que es la ley de las 10.000 horas, ¿vale? Para yo, por ejemplo, ser experto en cualquier tipo de deporte o en cualquier tipo de lo que yo quiera realizar, tengo que realizar 10.000 horas de práctica, ¿vale? Tras 10.000 horas de práctica, yo voy a ser experto. El problema es que no contamos las horas que practicamos. ¿Vale? Y el problema es que tampoco cuenta lo mismo una hora practicada con mi foco de atención a tope que una hora de práctica en la que yo estoy pensando en otras cosas, ¿vale? Por lo que tampoco llevamos un control de cuánto, cuánta atención invierto yo en la práctica de ese deporte para mejorarlo, ¿vale? Si yo practico 10.000 horas con intención de mejorar, me convierto en experto a nivel mundial. Si practico 20.000 horas, me convierto en el top de los top a nivel del mundo. Pero es que si practico 30.000 horas, soy un superclase. No hay nadie en el mundo que sea como yo. El problema es que no practicamos esa cantidad de horas que sabemos que necesitamos practicar para convertirnos en ese megadeportista o lo que sea. Por lo que yo te diría, a la hora de practicar un deporte o de empezar un deporte, aunque tú no veas mejoras, sigue, porque las vas a ver. ¿Qué pasa? Que muchas veces creemos que las mejoras nos van a venir al mes y las mejoras no llegan hasta el año. De practicar deporte, mm, yo lo trabajaría más como algo paliativo, ay, perdón, como algo preventivo que no como algo paliativo, ¿vale? Igual que yo trabajo la psicología de esa forma. Al final, a mí hacer deporte es algo que me ayuda a no entrar en depresiones, a no entrar en procesos de ansiedad, ¿vale? Más que me ayuda a salir de ellos, Ujú, que también, pero lo utilizo más como una herramienta preventiva para no caer en procesos psicológicos que me trunquen o que me compliquen la vida, ¿vale? O que me hagan tener un poco de sufrimiento. ujú, Al final, practicar deporte me ayuda muchísimo a salir de un proceso, pero me ayuda a no volver a entrar. Y ahí es donde creo yo que tiene un efecto más importante, porque muchas veces las personas no tenemos la sensación de estar pasando un proceso depresivo o por un proceso de ansiedad, por lo cual rechazamos, por ejemplo, el ir al psicólogo. O muchísima gente acude al psicólogo en un principio porque estaba padeciendo un proceso de ansiedad y una vez ha resuelto ese proceso, lo deja. Lo ujú, deja y luego recae. Claro, o sea, muchas veces yo, por ejemplo, a nivel de rendimiento, hay una frase de Joaquín Valdés, que es el psicólogo de Luis Enrique, en la que lo explica muy bien. Y cuando un deportista le pregunta que por qué tiene que trabajar con el psicólogo si él no tiene problemas, pues él le pregunta, tú como deportista físicamente estás muy bien, ¿verdad? Y pues claro, juego en primera división, vale. ¿Y por qué sigues trabajando con un preparador físico? Para mantenerte, ¿verdad? El preparador físico te ayuda a mantenerte en un estado físico muy elevado y si hay alguna lesión, te ayuda a recuperarte de la lesión. ujú, Pues a nivel psicológico es lo mismo. Yo trabajo para tener un estado mental elevado y si en algún momento tengo un pequeño proceso de depresivo o de ansiedad, tengo herramientas para salir de él. O ujú, sea, pero al final trabajar la psicología de una forma preventiva es trabajar a largo plazo. Es como trabajar el deporte. Si yo voy a hacer deporte para sentirme bien. Si no me siento bien al mes, no estoy teniendo los objetivos, no estoy cumpliendo los objetivos. Pero si yo realizo deporte a largo plazo, para siempre, para que me ayude a sentirme bien, en algún momento voy a empezar a sentirme mejor y voy a notar esas mejorías que, como dices, como no las veo, al final pues desisto y me lo dejo.
Ujú. La O sea, paciencia, la paciencia. sí, Pues así es que yo, somos cuerpo y mente. mm, Somos cuerpo y mente. Y el así es. deporte no es solamente cuerpo, es cuerpo y mente. ¿Hay actividades o deportes o actividades deportivas, ¿no? Que sean particularmente beneficiosas en la salud mental, Kiko? Pues en cada caso, porque al final cada caso individual, yo defiendo al final, puedo generalizar en algunas cosas y podría decir que cualquier deporte va a ser positivo y que al final cada persona tiene que buscar el entorno o la forma de trabajar que va con ella. Hay gente que es muy social y un deporte colectivo le puede ayudar mucho a desarrollar toda esa parte social que él siente o que esa persona le sale de forma natural, el relacionarse con muchos, organizar cosas, organizar para hacer cenas, para hacer cumpleaños, el hacerse una cervecita los viernes cuando terminas de entrenar. ¿Vale? Una persona que le guste todo ese meneo social, un deporte colectivo, pues le puede venir genial. Una persona que es mucho más introvertida, mucho más de estar con ella misma y que esas situaciones no le hacen sentir cómodo, pues a lo mejor un deporte colectivo no es lo más indicado para lo que esté buscando. A lo mejor está buscando desarrollar esa parte social y le puede ir muy bien. Ujú, O sea, al final es un poco, yo creo que adaptar el tipo de deporte o el tipo de actividad física que realizas o que buscas realizar con la persona, con qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que busca esa persona. Yo te podría explicar un poco experiencias propias mías a través de actividades que he buscado para mí mismo en ciertos momentos de mi vida en los que buscaba ciertas cosas. Te podría decir, por ejemplo, que la última vez que me mudé aquí a Valencia buscaba una actividad nueva que, que me despertara la curiosidad, quería algo que fuera un poco que me hiciera conocer gente, porque venía de haber estado 3 años viviendo fuera de Valencia, entonces mi entorno había cambiado un poco, el entorno que tenía aquí, sabía de mucha gente ujú. y decidí conocer gente. Pues me decidí por bailar swing, Joder. ¿vale? Me parece que es algo, siempre me ha dado curiosidad bailar. Además, empecé a bailar swing en escuelas Savoy, que es un tipo de swing a nivel internacional, es muy conocido. He aprendido ciertos pasos que es muy divertido el bailar en conjunto, hacen eventos. O sea, entré en un círculo muy bonito. Sí que es verdad que lo dejé, porque al final empecé a practicar otras cosas y Ujú, el tiempo no me daba. Pero empezar con esa actividad física, que al final es baile y al final es en común, colectivo. Yo al final íbamos en pareja, pero cuando hacíamos las clases las haces con otras 20 personas, con ujú, las cuales socializas, con las cuales quedas los sábados para ir a hacer las actuaciones, con los cuales también los domingos muchas veces se quedan para hacer una cervecita o para hacer lo que sea. Y todas esas cosas te abren círculos sociales, te abren oportunidades y todo eso tiene siempre un efecto positivo, tanto a nivel social como personal. O ujú. sea, para Qué mí, maravilla. Es que cuando el, se el- recuerdan todos los efectos claro, positivos que tiene el hacer deporte, ya sea, ya no tiene que sí, ser, ¿no? Un deporte de estos de escalada y no, de riesgo, claro, sino la puede gente ser como cuando tú dices, el piensa, baile. sí, eso es, o sea, la gente cuando piensa en deporte, piensa fútbol, fútbol, básquet, Mm, ¿vale? No es fútbol, básquet, o no se trata de ujú, deporte, actividad física. ¿Vale? ujú, Yo lo que recomiendo es mover el cuerpo, el tener el cuerpo en movimiento. Hay una frase que utilizo mucho, que para mí es un poco lo que define el mundo y la vida, y es que esto es un barrizal y el que se queda parado se hunde. Entonces, hacer deporte no te va a dejar que estés parado nunca. Es claro. algo que siempre te va a mover hacia adelante. Sea el deporte que sea, es estar en movimiento. El movimiento al final nos trae motivación. Y creo que es un poco la base para todo, la motivación.
Y precisamente en Movimiento vamos a estar contigo en mayo, que comenzamos también con buenos y ¿Verdad? bonitos talleres contigo relacionados con el deporte, relacionados con la naturaleza, allí en Valencia. La fecha, bueno, ya la daremos más adelante, pero sí que tenemos muchas ganas de empezar esa ruta bonita de promoción de la salud y el deporte contigo en el colectivo y en una ciudad tan bonita como Valencia y con, bueno, muchas ganas de empezar. Kiko, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros. Yo me llevo muchas ganas, o sea, me voy con motivación después de la entrevista, si te digo la verdad. Porque es verdad, olvidamos la cantidad de beneficios que tiene el hacer deporte. Y olvidamos también que el deporte no es solamente el fútbol o el baloncesto, sino que son muchas más cosas que se pueden combinar y puedes tener Totalmente. una calidad de vida mucho mejor. Kiko, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo encantado de participar y de colaborar siempre. Encantado nosotros de tenerte. Un saludo.